Una noche del año 960, un inusual miedo comenzó a extenderse por Tungjin, capital de la dinastía Zhou posterior. Un ejército acababa de dejar la ciudad para encaminarse hacia el norte. El comandante de dicho ejército era Zhao Guanyin, de 33 años. En los últimos 10 años, el general había conseguido hacerse con el mando de la élite del ejército imperial gracias a sus habilidades militares. Tras la destrucción de la dinastía Tang, cada una de las fanzhen o sistemas de administración provinciales se había independizado. En poco más de medio siglo, aparecieron en la cuenca del río Amarillo 5 dinastías diferentes. Además, en el resto de fanzhen se fueron creando estados independientes hasta llegar a la formación de lo que se conoce como los 10 reinos. Los conflictos internos descuidaron la Gran Muralla, creando una buena oportunidad para las tribus nómadas del norte de desplazarse hacia el sur. En el año 907, Apaoji, líder de los Khitan, aprovechó el caos de los últimos años de Tang y unificó a todas las tribus de las estepas del norte, por lo que su poder y economía progresó notablemente. En el 936, el gobernante de una de estas 5 dinastías, Shi Jingtang, entabló una alianza con los Khitan del norte. Los Khitan tomaron el control de la muralla que discurría por Beijing, Tianjin, Shanxi y Hebei. Su cada vez mayor poder suponía una amenaza constante para la dinastía Zhou posterior. Varios meses antes de la campaña de Zhao Guanyin, el emperador de dicha dinastía había conducido al ejército hacia el territorio de los Khitan en el norte para volver a hacerse con el control de la Gran Muralla. Sin embargo, el emperador cayó enfermo y el ejército tuvo que abandonar su misión. Poco después de volver a la capital, falleció y su hijo de 7 años heredó el trono. En el primer día del Año Nuevo Chino, la dinastía Zhou posterior recibió la noticia de un ataque conjunto por parte de los Khitan y la dinastía Han del norte. Zhao Guanyin reunió al ejército de los Zhou y partió hacia el norte. Sin embargo, cuando el ejército había cruzado las puertas de la ciudad, brotaron rumores de que el general del ejército se convertiría en el nuevo líder de la dinastía. Después de tantas sublevaciones y saqueos, los ciudadanos de Jingtong tenían la esperanza de poder huir con sus familias y sus propiedades de esta ciudad tan problemática. Esa misma noche, en Chengqiao, una posta a 20 kilómetros al norte de Jingtong, se esperaba el inicio de una gran conspiración, pero su encargado pasó toda la noche bajo los efectos del alcohol. Al amanecer del día siguiente, los soldados se reunieron a las puertas de Zhao Guanyin, quien aún con resaca despertó por los gritos de la muchedumbre. Sin derramar sangre, sin quemar aldeas,
Zhao Guanyin fundó una dinastía completamente nueva bajo la bandera de la paz, la Song. Durante los 15 años de la dinastía Song, se fue fijando como objetivo militar cada uno de los pequeños estados independientes. En el año 979, tras finalizar con las políticas de la dinastía Han del Norte, la dinastía Song consiguió la unificación de las llanuras centrales. El único enemigo que faltaba por dominar era la dinastía Liao, fundada por los Khitán. Tras conquistar 16 prefecturas con grandes poblaciones y capacidad de producción, el poder de los Khitán aumentó considerablemente. En el año 947 después de Cristo, el rey de Khitán, Yelu Daquan, cambió el nombre de la dinastía reinante por el de Liao. Las 16 prefecturas se convirtieron en el objetivo de las disputas entre la dinastía Song y el imperio Liao. El emperador de Song sabía que al perder las prefecturas al sur de la Gran Muralla, esta dejaría de servir de protección contra las tribus nómadas y la caballería de Khitán podría llegar con facilidad y atacar las zonas centrales de la llanura del Río Amarillo. A finales de la década de 1990, arqueólogos descubrieron al este de Kelan, en Shanxi, un fragmento de la Gran Muralla. La muralla de Kelan está construida con bloques de piedra a lo largo de 38 kilómetros. Los lugares de mejor conservación presentan 4,2 metros de alto y 1,6 de ancho. Los expertos consideran que esta muralla fue construida sobre las bases de la muralla de la dinastía Sui y de la Song. Este descubrimiento respondía a un eslabón perdido en la historia de la construcción de la Gran Muralla por parte de la dinastía Song. En el 980, después de que los Han del Norte se rindieran ante Song, se fundó en este lugar el ejército de Kelan y se construyó esta muralla para proteger desde lo que hoy es Taiyuan hasta el paso de Yanmen, pasando por Mongolia Interior y el paso de Shanbei. La nueva muralla representaba una nueva línea divisoria, el lugar de disputa entre la agricultura y el nomadismo durante las dinastías Qin y Han quedó de esta forma desplazado. Con la nueva muralla como defensa, la dinastía agrícola de Song comenzó una complicada y duradera rivalidad contra la dinastía nómada de Liao. La conquista de las 16 prefecturas se convirtió en el principal objetivo para los Song. En una mañana del 986, en el paso de Yanmen, en el norte de Shanxi, un ejército de Song se puso en marcha para una batalla decisiva. En ese momento, el general Yang Ye no sabía que la batalla más peligrosa de su vida estaba a punto de comenzar. Yang Ye era general de los Han del Norte, pero cuando fue atacado por los Song, demostró una valentía que llamó la atención del general de Song, Tai Tong. Yang Ye pasó así al bando de Song y comenzó a proteger el paso de Yanmen. En la sangrienta batalla contra los Khitán, gracias a su valentía e inteligencia, se creó fama de invencible en el campo de batalla. En el año 982 falleció Liao Jinzong, el emperador del imperio Khitán, y le sucedió el pequeño Liao Shenzong de 12 años de edad. Pero quien regía el poder era realmente su madre, Xiao Chuo, la conocida viuda del emperador.
Los Song del Norte planearon las expediciones del norte para recuperar las 16 prefecturas. A través de 3 caminos diferentes, Song Taizong comenzó un asedio a gran escala a la capital de Liao. Yang Ye era teniente del ejército que avanzaba por el este. Junto a sus valientes soldados, pronto recuperó las tierras del noroeste de Shanxi. Mientras tanto, el ejército que atacaba por el este fue atrapado por las tropas de Xiao Chuo y Ye Liuxiuke. Song Taizong ordenó la retirada. Mientras Yang Ye hacía retroceder a sus tropas, recibió la orden de Song Taizong de trasladar a los ciudadanos del noroeste a las estepas. En las barricadas del ejército imperial, el comandante auxiliar Yang Ye estaba discutiendo intensamente con este supervisor, Wang Shen. Wang Shen insistía que era necesario un ataque principal hacia Shuozhou en el norte, pero Yang Ye había decidido que para llevar a los ciudadanos al norte hacía falta una estrategia más inteligente. No serviría pelear debido a la superioridad del ejército de Liao. El supervisor Wang Shen provocó con sus palabras a Yang Ye. Pensaba que el temido general tenía alguna razón por la que no atacar. Sin embargo, Yang Ye acabó respondiendo al supervisor. Decidió guiar por sí mismo a las tropas contra los altos rangos enemigos. Sería una campaña heroica. El experimentado general llegó a un acuerdo con el general Pan Mei. El gran ejército imperial esperaría para una emboscada en Chenjiaku, mientras una avanzadilla liderada por Yang Ye provocaría al rival. La cantidad de soldados era desproporcionada. El inaccesible terreno de Chenjiaku era la última esperanza de Yang Ye, que dirigió a más de 100 soldados para abrirse un hueco entre las filas enemigas y retirarse hasta Chenjiaku. Sin embargo, para decepción de Yang Ye, el ejército que esperaba a la emboscada en los dos lados del valle había desaparecido. La última batalla no fue más que una declaración de valentía y heroicidad del general. El valiente y fiero defensor del paso de Yanmen luchó hasta el último momento. Fue tomado prisionero y murió tras negarse a comer durante 3 días. Tras la muerte de Yang Ye, sus descendientes heredaron su última voluntad y continuaron defendiendo la frontera de los Song del norte. Sin embargo, la dinastía nunca más pudo hacerse con el control de la muralla de las 16 prefecturas. Para una débil dinastía, las hazañas del general eran una historia melancólica. Sus descendientes continuaron cantando sus hazañas durante generaciones. En enero del año 1005, las dinastías Song y Liao firmaron un acuerdo de paz llamado el Tratado de Changyuan, según el cual los Song se comprometían a entregar 100.000 tael de plata y unos 20.000 metros de seda a los Liao anualmente.
Para una dinastía empobrecida militarmente pero rica en recursos como la de Song, utilizar sus recursos económicos para pagar la paz era una decisión muy acertada. El lago de Paiyangtian en Hebei es el lugar donde se firmó el acuerdo de Changyuan. Durante la confrontación entre ambos estados, el lago estaba cubierto de barcos de guerra, pero el acuerdo otorgó a este lugar una atmósfera de paz en la que se explotó la pesca. Tras la amistad entablada por ambas dinastías, la economía y el intercambio de culturas progresaron en las fronteras y durante 120 años reinó la paz. Pero la pérdida de la gran muralla de las 16 prefecturas encerraba el catastrófico destino de la dinastía Song del norte. En el año 1126, una valiente tribu rodeó la ciudad de Luzón del norte. Esta tribu, conocida como Jurchen, desertó de la dinastía Liao y fundó una dinastía propia, la Jin. En ese momento, tras vencer a Liao, Jin empezó a ambicionar las riquezas de las llanuras centrales, por lo que iban a comenzar un frenético saqueo. Dongjin, la capital de Luzón del norte, era la ciudad más grande del mundo en aquel momento. Se trataba de una ciudad portuaria de libertad y apertura. Cuatro ríos que conectaban en el sur con el Gran Canal cruzaban una ciudad con una agricultura y un comercio muy prósperos. Sin embargo, en ese momento la ciudad más desarrollada del mundo estaba a punto de caer. Un coche de caballos se alejaba silenciosamente de la capital. En él se encuentra Zhao Huan, heredero desde hacía 2 años de la dinastía Song. Desde que ascendiera al poder, los ataques de los Jurchen serían una pesadilla para él. Para la dinastía Song, cada vez era más difícil reclutar tropas. El gobierno pagaba altas cantidades para encontrar un cobijo para sus soldados, por lo que estos, en muchos casos, eran mendigos y criminales. Aunque los gastos militares aumentaron, los soldados disponibles seguían disminuyendo. Uno de los soldados, Huo Jing, declaró conocer una extraña formación militar que obligaría al enemigo a retirarse. El indefenso emperador le pagó grandes cantidades de dinero para que formara un ejército de más de 7,000 hombres, pero fue derrotado cuando nada más comenzó la guerra. Las puertas quedaron abiertas para los saqueadores. Tras el ataque a las puertas de Dongjin, el astuto general de las tropas de Jin decidió no entrar en la ciudad, sino ocupar las 4 paredes de afuera, ordenar la retirada y pedir una negociación de paz, para lo que el emperador se presentaría en las barricadas de Jin. Obligado por los Jin, el emperador escribió su rendición en un poema.
Sin embargo, el general, no satisfecho, lo obligó a cambiarla 4 veces hasta que presentó una rendición válida. El precio de la paz de los Jin fue 10 millones de lingotes de oro, 20 millones de plata y 10 millones de rollos de seda. Era mucho más de lo que los Song del norte tenían almacenado. Para pagar a sus enemigos, la dinastía Song tuvo que robar a sus ciudadanos oro y plata. Sin embargo, la codicia de los Jin no tenía fin. Comenzaron a requerir caballos y mujeres. Toda la ciudad de Tongjin estaba envuelta en llamas. Todas las riquezas y el espíritu, incluido el emperador y su familia, se convirtieron en parte del botín de guerra de los Jin. Zhao Huan pasó 30 largos años en las llanuras del norte. Existen rumores de que en los últimos días del emperador de la dinastía Song del norte, el emperador de Jin ordenó a Zhao Huan a jugar al polo con el último emperador de la dinastía Liao. Zhao Huan, emperador de Song, que no era diestro montando a caballo, fue golpeado por su enemigo y falleció. El emperador de la dinastía de Song, que había desistido de su ambición por conquistar las 16 prefecturas, había dejado a las tribus norteñas hacerse con el poder de las llanuras centrales. El año en el que Zhao Huan fue tomado prisionero, su hermano heredó el trono y desplazó el centro de gobierno hasta Hangzhou, en la cuenca baja del Yangtze. Para los Song en el sur, la Gran Muralla era un sueño remoto e inalcanzable. En el Museo de Bosques de Piedra de Xi'an se exhibe una característica placa cuadrada de piedra con mapas grabados a ambos lados. En uno de los mapas aparecen 2 dibujos continuos de la Gran Muralla. En esta piedra de la dinastía Song está escrita la historia de China. Es el primer mapa de la Gran Muralla. La dirección que indicaban los Song de la Gran Muralla era la misma que en las dinastías Qin y Han. Era justamente el lugar de división entre nomadismo y agricultura. La dinastía Song, que había perdido los territorios del norte, utilizó esta piedra para enseñar a su pueblo a no olvidar su territorio original. La unificación era el gran anhelo de las dinastías centrales. Además, era algo inevitable. Al norte de la Gran Muralla vivía una tribu antigua y rica en energía, los mongoles. Su forma de vida era el pastoreo nómada a caballo. Hace 8 siglos, un héroe cabalgó hacia el sur desde su tierra y cambió el rumbo de la historia de China e incluso cambió la situación del mundo actual. En las montañas Yehu, este valle, a 1600 metros sobre el mar, es la unión de los 2 grandes sistemas montañosos del norte de China, las montañas Yin y las montañas Yan.
Era el límite de las estepas del norte que dejaban paso al sur a los reinos agrícolas. Año de 1211. Un grupo de jinetes procedentes de las llanuras del norte se dirige hacia el sur de las montañas Yehu. Van dirigidos por Temujin, un héroe mongol. 5 años antes, se había llevado a cabo la reunión más importante de la historia de las llanuras, en la que se celebró el nacimiento de un nuevo imperio en las llanuras. A partir de este día, Temujin se convertiría en una figura con una fama capaz de hacer temblar al mundo: Gengis Khan. En los últimos 20 años, Temujin, nacido en Mongolia Interior, en el seno de una familia de nobles, había unificado todas las tribus de las llanuras. Cuando hubo tomado las llanuras, Gengis Khan, cuyo poder militar parecía divino, fijó como objetivo la dinastía Jin. La dinastía Jin, dueña de las llanuras centrales, tenía el poder de las zonas agrícolas. Frente a las fuertes tribus nómadas, pasó a ser necesario volver a mantener el orden entre agrícolas y nómadas, para lo que solo tenían una opción: construir la Gran Muralla. Hoy en día, se pueden ver los vestigios de la Gran Muralla de Jin desde las llanuras de Mongolia hasta el noreste de China. Según las ruinas, la gran y amplia muralla del sur conformaba la muralla principal, con una base de unos 11 a 18 metros de ancho y con una altura de 1 a 3 metros. Al norte de la muralla había excavado un foso. En la parte principal, entre cada 90 y 120 metros, existió una plataforma saliente denominada Cara de Caballo. Junto a la muralla se construyeron fortalezas por cada 10 o 15 kilómetros. Cada 6 y 8 de estas fortalezas había una ciudad de acantonamiento del ejército que de manera conjunta conformaban un completo sistema de defensa. Pero aunque contaban con el sistema de defensa de la Gran Muralla para defenderse del ejército mongol, este seguía siendo el ejército más poderoso del mundo. Su ejército tenía una gran organización. Bajo la guía del carismático Gengis Khan y junto a la estrategia militar de este, eran invencibles. La caballería mongola avanzó rápido y con fuerza hacia el sur, donde el comandante de la dinastía Jin, Wanyan Chongyu, ordenó con pánico la retirada. Tras esta experiencia, los Jurchen perdieron 3 importantes cuarteles de la muralla y se retiraron hasta las montañas Yehu, donde esperaban frenar el avance mongol gracias al relieve del terreno. Las retiradas del ejército de Jin permitieron a los mongoles tomar 3 ciudades prósperas y de buena economía. En una de ellas había un criadero de caballos. Sin apenas esfuerzo, Gengis Khan obtuvo una gran cantidad de buenos caballos de guerra. Tras arrasar las 3 ciudades, dirigió a su ejército hacia las montañas Yehu. Además, uno de los generales rendidos ayudó a Gengis Khan a preparar un ataque estratégico. En la mañana del día siguiente, todos los jinetes de Gengis Khan estaban concentrados en el principal paso de las montañas Yehu, Heifengkou. Las pisadas de los caballos cubrieron el cielo de polvo. El general Wanyan Chongyu, que intuía que los mongoles dominarían el paso, ordenó a los soldados del siguiente paso que fueran a reforzar Heifengkou.
Para cuando los soldados de Jin estaban llegando a las laderas de las montañas, un general de los mongoles, Mu Huali, había dirigido a sus soldados a la emboscada en el otro paso de montaña, Hwanerdui. Estos soldados, aún acostumbrados al asalto, esperaron pacientemente entre las hierbas durante horas. Cuando la mayoría de soldados de Jin había llegado a Haefeng-ko, comenzaron el ataque a Hwanerdui. Ante el ataque sorpresa de los mongoles, los soldados imperiales huyeron por el estrecho paso, donde debido al escaso espacio se entorpecían unos a otros. Los cadáveres se amontonaron a lo largo de más de 50 kilómetros. Después de superar las montañas Yehu, la única defensa que aislaba la capital Ta Xinfu eran las montañas Yan y el sistema de murallas construidas en ellas. En el año 1213, Gengis Khan comenzó el ataque de la última fortificación en su camino hacia el norte de Ta Xinfu, el paso de Yuyongguan. Antes de la llegada de los mongoles, el ejército de Jin había sellado las puertas del paso usando hierro hirviendo. En el exterior de la muralla colocaron trampas de hierro, bolas con clavos que atravesarían las cerraduras de los caballos mongoles, lo cual dificultaría su avance. Cuando vieron dispuestos sus abundantes trampas, los soldados mongoles ya avanzaban por los escarpados caminos de montaña al sur de Yuyongguan, guiados por A-La Qian, un comerciante mongol que comerciaba con los Jin y había explorado la topografía de los terrenos de la capital y que había propuesto al ejército rodear el paso de Zijin al sur de las montañas Yan. Hoy, a 50 kilómetros de Beijing se puede encontrar el paso de Yuyongguan, que aunque ha sido reconstruido en diferentes ocasiones, pero no ha cambiado geográficamente. Desde tiempos inmemoriales, Yuyongguan ha defendido el valle situado entre las montañas Yan y las montañas Taehan, controlando el paso más rápido entre las zonas agrícolas y las nómadas. Al igual que antes, hoy en día, Yuyongguan sigue sirviendo de vía de acceso a la ciudad de Beijing. El impenetrable Yuyongguan terminó cayendo, de manera que el siguiente obstáculo para los mongoles sería la majestuosa capital de la dinastía Jin. Al sur de la capital se encontraba una vastísima llanura que se extendía a lo largo de kilómetros. Estaba repleta de cultivos, con miles de ciudades y una gran población. Tras 300 años de división, China estaba a punto de volver a unificarse, pero esta vez serían los mongoles los responsables de la unificación. Año de 1259. En las zonas altas del cauce del río Yangtze, el cuarto gran Khan, Meng Ke, acababa de finalizar un día de batalla. El nuevo Khan, nieto de Gengis Khan, era poco comunicativo y muy tranquilo, pero a la vez un severo gobernador y un valiente soldado. Antes de que Meng Ke ascendiera al poder, los caballos mongoles ya habían conquistado Asia Central y la zona del Cáucaso. Para perpetrar el poder de los mongoles en estas zonas, Gengis Khan repartió sus territorios entre sus hijos.
Meng Ke se dedicaba ahora a presionar con sus soldados hacia el sur de la dinastía Song. Él mismo dirigía los ataques desde Shanxi a Sichuan. Sin embargo, el Kan, conocido como el azote de Dios, encontraría una férrea resistencia en su avance hacia el sur. Los Han habían construido a lo largo de la abrupta costa del Yangtze 20 cuarteles que, distribuidos, formaban un completo sistema defensivo en las profundas montañas. Diaoyu era el más inaccesible, el cuartel con una defensa más férrea. Tras 6 meses a las puertas de Diaoyu, cada ataque Meng Ke había supuesto una derrota. Con el verano, el clima se volvió húmedo y caluroso. Para el ejército mongol, acostumbrado a las frías montañas, era un inconveniente fatal. La disentería se expandió rápidamente por todo el ejército. Durante la noche, los arqueros de Song solían atacar los campamentos, lo que supuso una gran dificultad para el ejército mongol. Meng Ke tenía curiosidad por aquella ciudad tan resistente. En junio, Meng Ke ordenó al ejército construir un alto edificio desde el que se podía ver el interior de la ciudad. Una mañana, una brumosa lluvia despertó al río Yangtze. Meng Ke subió a su nueva construcción. El valeroso soldado mongol no podía imaginar que su vida llena de triunfos se truncaría bajo la empalizada que tenía delante. El 21 de julio del calendario lunar, Meng Ke falleció ante las puertas de Diaoyu, aunque los libros de historia no registraron el motivo exacto de su muerte. Hoy en día, Diaoyu aún se mantiene en la cuenca del río Jialing. Aquí tuvo lugar una batalla a muerte entre los ejércitos de los Song del sur y los mongoles. En una ciudad con unas férreas defensas. Tras la muerte de Meng Ke, Diaoyu continuó teniendo grandes defensas durante 20 años. La muerte del mongol paralizó las expediciones por Asia Occidental y África. Según los historiadores europeos, la expedición al oeste del ejército mongol estaba vista como un castigo de los dioses, por lo que Diaoyu pasó a llamarse el lugar donde se rompió el látigo de Dios. Las campañas de los mongoles fueron un huracán en la historia. Entre ellos, había personas de toda Eurasia, por lo que al establecer su dinastía Yuan, contribuyeron a la amalgama de civilizaciones del territorio chino. Año 1275. Unos comerciantes venecianos acababan de llegar tras un largo viaje a la capital del Imperio Yuan. Marco Polo, de 21 años, está a punto de convertirse en el explorador más famoso de la historia.
4 años antes, Kublai Khan había finalizado 10 años de construcción para desplazar su capital hasta Beijing, donde instauró la dinastía Yuan. Heredó una dinastía agrícola caracterizada, esta vez, por su cercanía con Eurasia. El padre y el tío de Marco Polo ya habían llegado 9 años antes a Shantou y Kublai Khan los había recibido cordialmente. El emperador, que tenía gran curiosidad por Europa, había enviado a unos funcionarios a acompañar a los venecianos en su camino de vuelta. Ahora, los comerciantes venían a traer noticias del Papa de Roma. Tras escuchar las noticias de Roma, el emperador nombró a los 3 oficiales de la dinastía Yuan. En el imperio de Kublai Khan se solían nombrar oficiales de diferentes pueblos. Esta dinastía, construida por nómadas, no solo colocó a los Han en importantes posiciones, sino que adoptó una actitud de libertad y aceptación hacia otras regiones, a las que envió oficiales para establecer lugares de administración. Marco Polo estudió el idioma mongol, a tirar con el arco a caballo y cuestiones diplomáticas. El experimentado viajero había conseguido las habilidades básicas de un funcionario chino. Bajo las órdenes de Kublai Khan, Marco Polo inspeccionó los territorios de la dinastía Yuan. Se cree que hizo de oficial en Guangzhou durante 3 años y posteriormente recibió órdenes para desplazarse a las zonas costeras del Océano Índico. Un buque de alta mar está partiendo del floreciente y animado puerto de Quanzhou. Uno de sus tripulantes es Marco Polo. Su misión es escoltar a una princesa Yuan. Tras vivir 17 años en China, el veneciano comenzaba su camino de vuelta a casa. El buque cruzó el Mar del Sur, el Estrecho de Malaca y el Mar Índico en un viaje de 2 años y 2 meses, hasta llegar a un puerto del sureste de Irán. A partir de allí, comenzaría a volver a su hogar. Marco Polo fue hecho prisionero en una batalla entre Génova y Venecia. En la oscuridad y soledad de la cárcel, decidió describir a la remota y misteriosa China. Allí viví 17 años y fui oficial del emperador de China. El suntuoso palacio imperial chino tiene sus paredes cubiertas de oro y hasta las personas ordinarias tienen las riquezas de los soberanos europeos. Las descripciones de Marco Polo se convirtieron en una famosa novela, unas anotaciones de un viaje cuyas descripciones impresionaron a la población europea de aquella época. Desde entonces, numerosos viajeros decidieron visitar el misterioso país y los marineros y exploradores no pararon de trabajar en rutas entre Oriente y Occidente. Durante el otoño de 2013,
un equipo de arqueólogos investigó la localización de la Gran Muralla de Jin. El extenso sistema de defensa militar de la dinastía Jin discurre desde la orilla noreste del río Nen hasta el río Amarillo en Hetao. Se convierte en parte del sistema de defensa de China. Según las investigaciones, la Gran Muralla de Jin tiene más de 5.500 kilómetros, en su mayor parte construidos en el desierto. A pesar de la erosión por las tormentas de arena, sus vestigios aún llegan a los 4.529,5 kilómetros. Fue la construcción más grande de los siglos XII y XIII. Las tribus externas de los Kitán, los Jurchen y los mongoles construyeron sus dinastías en los interiores de la Gran Muralla. Debido a sus múltiples confrontaciones con la dinastía Song, se pensaba que estas tres tribus fueron tribus externas invasoras de China. Sin embargo, durante sus cerca de 500 años de auge, contribuyeron a la construcción de una China multicultural. La Gran Muralla de la dinastía Jin es el resultado de la confrontación y de la mezcla entre culturas de caza y pesca, agrícolas y nómadas, y fue testigo de la mezcla de la cultura china, la mezcla entre las poblaciones cazadoras y las agrícolas. Durante estos 5 siglos de mezcla, tanto las tribus del norte como de las llanuras centrales se centraron en un mayor comercio de bienes, consiguiendo una poderosa red de mercado. La dinastía Song llevó a las economías de las ciudades a un nuevo nivel. Floreció el transporte tanto en mar como en tierra, por lo que la población aumentó. Mediante el sistema de postas construidos por Eurasia por los mongoles, unieron ambas regiones, de manera que los comerciantes que ocupaban estas líneas fueron testigos de la formación de un gran círculo económico.